Festival Internacional Primate Escénico es un encuentro escénico de entrenamiento y movimiento contemporáneo organizado desde el 2016 por la compañía de danza contemporánea Espacio Cero Arte Escénico. El festival se crea con la finalidad de ofrecer una plataforma para la circulación de propuestas escénicas, así como con la idea de promover y vincular propuestas metodológicas para la danza contemporánea a nivel nacional e internacional, con el objetivo de enriquecer la danza, las artes del movimiento y entrenamiento corporal como manifestación artística a nivel Latinoamérica, apostando por la interculturalidad y la diversidad de lenguajes del cuerpo a través del intercambio de nuevas propuestas y pedagogías de artistas escénicos. Hola, buen día, mi nombre es Chantal Pantoja y estamos en un capítulo más de Creativos Culturales. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, a Karina Medina y Pedro García de Festival Internacional Primate Escénico, y pues vamos a darles una bienvenida, vamos a hacer aplausos y me gustaría primero que nada que nos platicaran de ustedes, quiénes son, a qué se dedican y ahora sí que su historia, incluso hasta cómo llegaron a Jalapa. Hola, muchas gracias por invitarnos hoy a estar aquí. Yo soy Karina, soy bailarina, soy artista escénica, yo soy de Jalapa, entonces mi historia es que yo soy de Jalapa. Yo estudié acá, ahora he sido mucho tiempo maestra de ballet, he sido docente, pero ahora estoy en una maestría, entonces me estoy dedicando al 100% a eso. Soy gestora cultural, estudié danza, pero también estudié administración de empresas y ahí perfecto. Lo he ido enfocando hacia la gestión de la danza, hacia la gestión cultural. Y bueno, pues nada más, estoy involucrada ahora, soy productora del festival, estoy también en la compañía en Espacio Cero y bueno, prácticamente es a lo que me dedico. ¿Y qué maestría estás estudiando? Estoy estudiando una maestría en artes visuales en la UNAM. Órale, padre. La línea es estudios de la imagen, pero tengo un proyecto de danza, entonces tiene que ver con producir. Realmente es una maestría muy interesante porque vincula lo académico con la investigación académica con la producción. Entonces es súper necesario porque justo la investigación coreográfica necesita esos lugares para validarse como investigación académica. Entonces claro. Ahí estoy en eso. Ya más al rato vamos a hablar un poquito de la interdisciplina. Pedro. ¿Qué tal? Gracias también por el espacio. Yo soy Pedro García, yo soy originario de Morelia, Michoacán, pero ya tengo viviendo acá en Jalapa alrededor de 11 años. Y bueno, cuando vengo para acá, yo ya había iniciado un proyecto de manera independiente que se llama Espacio Cero Arte Escénico con otros colegas. Y bueno, por azares del destino, cada uno terminó yendo hacia otros lugares y bueno, acá encontré gente con la que empecé a, digamos que replicar el proyecto de Espacio Cero, pero con artistas locales. Y a raíz de eso empezamos a generar una movida ahí bastante interesante con la banda de acá. Tenemos varios proyectos a partir de Espacio Cero, ¿no? Yo estoy mucho metido en la parte de la coreografía, la composición. Soy docente, también promotor, gestor y bueno, trabajo con una serie de colaboradores a nivel Latinoamérica que bueno, tiene que ver un poco con el interés del proyecto a nivel de seguir generando y fortaleciendo las redes culturales en nuestro continente, ¿no? El proyecto Espacio Cero tiene varias líneas de acción, entre ellas un festival de danza callejera que se llama Bienal Inexo Alternativo Arte Escénico con sedes en Morelia y en Jalapa. Otro proyecto que se llama Cuerpos Encuentros, que es una plataforma que se especializa en promover y difundir nuevas pedagogías y metodologías para la danza y las artes del movimiento. Y bueno, el proyecto del Festival Internacional Primate Escénico, que ya tiene 7 años y que bueno, es un proyecto que se encarga de promover y difundir propuestas escénicas y también nuevas pedagogías, nuevas metodologías a fin de generar encuentros donde puedan suceder otras rutas, o más bien se provoquen otras rutas, se detonen otras rutas para las artes escénicas o la escena actual de la danza contemporánea en nuestro continente. Perfecto, eso me gusta mucho justo porque le están dando no solo que se quede de manera local, sino ya va creciendo, ¿no? Y el proyecto
¿cuándo? 11 años decías, ¿no? 12 años ya. 12 años de Sí, Espacio sí. Cero. Ajá. Es una compañía de danza, entonces. Sí, es una compañía colectivo, no sabemos ahora si llamarlo compañía o no, porque justo en el paso del tiempo el proyecto ha ido mutando también y eso nos ha permitido entendernos como artistas individuales y que justo desde ese lugar podemos también proponer hacia otras direcciones y nos ha nutrido poder pensarlo desde ese lugar, es decir, que no necesariamente las convicciones creativas o necesidades creativas nos pongan en Espacio Cero como el único lugar de detonar cosas, ¿no? Sino que, bueno, en el caso de ella, por ejemplo, que está trabajando como creadora escénica, como compositora también y ahora como productora, pero también tiene sus proyectos aparte, ¿no? Y así como ella, tenemos un par de colegas también que uno tiene un programa de Difusión cultural y otra chica tiene un encuentro también y de bueno, callejero, un sí. encuentro callejero, pero los cuatro seguimos Ahí encontrándonos y digamos que es como el pilar del proyecto. Perfecto, qué bonito. Qué bonito tener espacios aquí, así, aquí en Jalapa. Justamente podemos encontrar diferentes espacios específicos, ¿no? En música podemos encontrar el Foro Caus, ¿no? En teatro podemos encontrar otros tipos de espacios. Y justamente todos estos proyectos tienen como eso, ¿no? Que sale como un espacio y de ese espacio surgen otros proyectos, ¿no? En este caso, ¿cómo fue que surgió la idea del festival? ¿Cuál fue la necesidad que ustedes vieron? Bueno, nosotros, como te comentaba, tenemos el proyecto Bienal y Nexo, que es un proyecto bianual, o sea, lo hacemos cada 2 años, justo porque el poder estar activos como artistas no nos permitía de alguna manera dedicarnos al 100% a la gestión. Y también nos dimos cuenta que justo al terminar un festival ya tenías que estar gestando el siguiente, ¿no? Entonces no nos permitía de alguna forma como darle continuidad a lo que estábamos haciendo y bueno, estuvimos ahí como negociando entre cómo llevábamos ese proyecto y justo en ese inter donde nosotros nos empezamos a dedicar un poquito más a la parte de la producción escénica, nos dimos cuenta que también estábamos buscando un espacio, una plataforma dedicada al cuerpo, en este caso al entrenamiento, y en ese sentido empezamos como a observar un poco los perfiles de los festivales en nuestro país y nos dimos cuenta que no había un festival que estuviera meramente dedicado al entrenamiento corporal, ¿no? O sea, sí tenían actividades dedicadas hacia esta parte, pero en sí como que el enfoque era mucho más la programación internacional, ¿no? O local o nacional, pero no había como un perfil así. Entonces, a raíz de eso, bueno, nuestro trabajo también tiene que ver mucho en cuanto a lo físico, en cuanto al entrenamiento, dedicado mucho como hacia la movilidad animal. También había una necesidad de rescatar pues de alguna manera ciertas provocaciones desde la animalidad hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí fue una cosa como más de suerte, de encontrar el nombre, como de cómo le llamamos al festival y nos sentimos un poco identificados con el nombre y por eso fue que decidimos llamarlo por un lado Primate Escénico y que también de alguna forma tenía sentido el por qué llamarlo así, justo porque la propuesta tenía que ver con la animalidad y el movimiento, ¿no? En un inicio el proyecto únicamente se perfiló hacia eso, ¿no? Hacia la parte de las prácticas corporales, pero bueno, al paso del tiempo también el proyecto nos empezó a pedir otras cosas, ¿no? Y entonces fue cambiando. Ahora ya es un proyecto que tiene muchas líneas de salida, que no nada más es la práctica corporal, también tiene pues programación internacional, foro Primate, mercado de arte, un concurso de videodanza, tenemos primatitos, niños también. Ay, qué padre. Entonces ya tiene como bastantes líneas de salida. Entonces, este festival, a ver si entendí bien, ¿es bienal? O sea, ¿es cada año? El anterior, el otro anterior. es bianual. Ajá. Es la Bienal. Ajá, la Bienal y Nexo. Y en ese inter fue donde empezó a surgir la necesidad de crear otro festival. Y este sí es anual. Este Sí, sí es anual. sí es anual. Es que la Bienal solamente estaba enfocado en funciones en la calle. O sea, nosotros teníamos también esta intención del público para la danza, ¿no? También de llevar la danza a los espacios, a los paisajes urbanos. Pero en cuanto a la gestión justo, era complicado porque traíamos artistas internacionales, venía, por ejemplo, compañías de Costa Rica, nacionales también, y se hacía un poco complejo la logística para nosotros absorberlo todo, ¿no?
Entonces, a partir de eso comenzamos a pensar en otras posibilidades y fue que surgió esta idea que comentaba Pedro de detectar que esta parte del entrenamiento físico es importante, ¿no? Sobre todo porque también aquí está la facultad, que en realidad viene mucha gente de fuera también, ¿no? Pero que sabíamos que era importante traer artistas nacionales e internacionales que pudieran compartir metodologías nuevas, propuestas y pedagogías en torno al cuerpo diferentes, que al final como estudiante o como profesional nutren tu cuerpo, nutren tu camino, tu proyecto escénico, o sea, hay muchas formas en las que se va retroalimentando y nos dimos cuenta que hacía falta, entonces comenzamos a generar lo de Primate Escénico, que en ese sentido es un proyecto más rentable que la Bienal, o sea, tratamos de mantenerlos porque la Bienal tiene este objetivo de que es en la calle, ¿no? Pero sí, en cuanto a gestión, se nos fue haciendo un poco más complicado. Justo también un poco mencionar que en el camino, en el andar, pues este lugar donde te pone el mismo contexto, donde no sabes en qué momento ya eres gestor, ¿no? Ya estás produciendo, ya estás generando desde otro lugar que no necesariamente es el artista activo, ¿no? O sea, como este proceso de aprendizaje, ¿no?, intuitivo que se va dando de manera natural, nos hizo pensar y replantear un poco también los mismos modelos de producción. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos primero a detectar qué era lo que queríamos vender, ¿no?, en este caso como producto, y al mismo tiempo cómo nosotros podríamos en ese momento diseñar un modelo de producción que de alguna forma fuera autosustentable, ¿no? No quiere decir que sea del todo independiente, ¿no? Ayer comentábamos un poco también qué tan cierto es mencionarte como independiente, ¿no? Si al final siempre estás como dependiendo en mayor o en menor medida de ciertas cosas que pasan a tu alrededor, pero sí no queríamos vernos un poco en el lugar que nos pasaba con el otro proyecto, ¿no? Si bien es como uno de los proyectos creo que más interesantes que nosotros hemos generado, porque justo el proyecto de la Bienal tiene más bien esta provocación hacia el público de generar, ¿no?, de llevar la danza a espacios alternativos. Nosotros tenemos también un convenio con la Secretaría de Educación y llevamos las propuestas a las escuelas, tienen clase con los artistas, hay función, hay conversatorio. Ha sido complejo como validar, ¿no?, la proyección que tiene el proyecto a nivel institucional, justo porque estamos del otro lado, ¿no? Entonces todo el tiempo es como ir negociando, generar ese diálogo con el otro para poder convencerlo de que el proyecto realmente tiene como cabida, ¿no?, y que también tiene un impacto social. Entonces, ahí te repito, en ese inter fue donde nosotros nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿y qué tanto podemos estar siempre dependiendo de que va a haber apoyo, ¿no?, del otro lado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, te digo, no nada más era como pensar cuál era la necesidad del público, la necesidad del contexto, sino también cómo nosotros podríamos generar un proyecto que no nos diera tanto dolor de cabeza cada rato, pues, ¿no? Sí. Entonces, por ahí fue un poco también la forma. Sí, como esta practicidad de las personas que han gestado y que tienen un festival, ¿no? Justamente cuando puramente de presentaciones, ¿no? Es un poco más complejo, ¿no? Que si tú mismo haces tus talleres, si tú mismo organizas todo, ¿no? Y creo que eso lo combinaron muy bien justamente pues para la parte escénica, ¿no? Para no descuidar esa parte del artista, y yo creo que es muy importante, justamente yo con los proyectos que tengo, siempre hemos como cuidado esa parte, ¿no? O sea, sí somos gestores, por ejemplo, tenemos la academia, sí damos clases, sí tenemos un festival, sí tenemos, pero tenemos un grupo también, ¿no? Entonces, no descuidar esa parte artística y no dejar de ser músicos, en este caso, ¿no? O de ser artistas escénicos, es muy importante para el gestor cultural. Y yo creo que los mejores gestores culturales son los que son artistas, ¿no? Porque entienden toda la parte del concepto, ¿no? De interpretación, ¿no? En este caso. Sí, justo eso yo he venido pensando mucho porque en el posgrado sucede esto, que hay historiadores de arte, ¿no? Que hablan del arte, y gestores también justo, y es súper válido porque son quienes en muchos sentidos han escrito, han desarrollado
teóricamente toda la parte del arte, ¿no? Pero yo sí veo que les falta la experiencia, por ejemplo, en este caso del cuerpo. Uh-huh. Hay mucha gente que habla de la danza desde un lugar externo, ¿no? Que, o sea, es válido, pero es necesario también que los mismos artistas tengan estas posibilidades también, porque es vivencial, o sea, realmente lo hablas desde tu experiencia y desde tu práctica. Es complicado porque en la formación en danza, por ejemplo, pues está enfocada en tu cuerpo, está enfocada en que seas hábil en el espacio, en la música, tal vez también, en la interpretación, pero a veces se le da menos peso a esta parte de las metodologías, ¿no? De la escritura, de la gestión cultural, y es algo que tienes que ir desarrollando con la experiencia, que nosotros hemos aprendido, hemos escrito una y otra vez el proyecto, hemos aplicado a convocatorias que no nos han dado, hemos aplicado a convocatorias que sí nos han dado, hemos mejorado, nos hemos retroalimentado, o sea, hemos crecido, y también es algo que se hace juntos, ¿no? Como en colectivo nos apoyamos un montón y se ha logrado tener una salida eficiente del festival. No, y creo que lo que nos comentabas al principio, Karina, de que habías estudiado administración y cómo lo habías, sí, ¿no? Justamente acoplado, ¿no? A esta parte. Y justamente es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en la maestría que estudié llevé la materia de administración de empresas culturales, ¿no? Entonces, justamente sí es como darles aparte. No me gusta decirle negocio, pero de que sí sea como autosustentable, ¿no? ¿Qué vas a vender? ¿Quién te va a comprar? Todo ese tipo de cosas que en la escuela de artes no te hablan, ¿no? Sí. Sí, de alguna manera también como, o sea, sin abandonar ese lado amoroso hacia el arte, ¿no? Esa parte que creo que cada uno la defiende desde su trinchera. Pero sí es importante también pensarlo como una empresa, claro, ¿no? Al final supuesto, de cuentas sí. es eso, ¿no? O sea, cómo vendes tu trabajo, ¿no? Y cómo desde ese lugar empiezas a generar pues estos modos de producción que tienen que ver, por un lado, con el poner en algún espacio tu trabajo artístico, pero también de alguna manera sustentarlo desde lo económico, ¿no? Y eso, o sea, con el paso del tiempo cada vez nos vamos dando cuenta que tiene que ser así, pues o sea, sí, no hay de claro. otra manera. Sí, no, también sobre todo porque a veces nosotros, o sea, le decimos, bueno, pues lo hacemos y lo hacemos, que de poquito en poquito quieres o no pones tiempo, pones gasolina o comida, muchas cosas, ¿no? Pero somos un equipo muy grande y también nosotros hemos siempre querido retribuir a todo el apoyo. El festival realmente se ha crecido por la suma del esfuerzo de todos. Y ha sido importante para nosotros poder retribuir eso, ¿no? Que muchas veces es complicado, es difícil poderlo. Quisiéramos siempre poderlo hacer, ¿no? Pero bueno, ahora ya, como te decía, hemos aprendido y hemos logrado tener un modelo que nos ha permitido tener un equipo sustentable, que ya en cada departamento, ya ahora en estas ediciones tenemos un encargado de redes sociales, antes Pedro estaba en el foro en la iluminación, luego hacíamos botes de iluminación, o sea, teníamos que hacer todo, ¿no? Sí. Entonces ahora ya hay más estructura y es más fácil ya también la acción del festival, sí, al momento claro, de la pero acción. Es justamente yo creo que parte del aprendizaje cuando empiezas con un proyecto, ¿no? Así, ¿no? Obviamente, y yo lo veía mucho en la maestría, ¿no? O sea, ser gestor cultural es ser todo luego, porque que al final tú no vas a hacer todo, que el objetivo no es que tú hagas todo, pero que sí sepas cómo se hace para poder, ahora sí que gestarlo, administrarlo, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, el festival salió en el 2015, entonces. Fue la primera edición. Sí, la primera edición. Qué chistoso. Platicando con varios entrevistados, incluso mi caso, muchos de los festivales que están ahorita, estoy hablando del Festival de Títeres de Merequetengue, el Festival de Catrinas, nuestro festival, que es un festival de música antigua, nacieron en el 2015. Todos. Hay varios. Qué conexión. Todos tenemos, por ejemplo, esta es su 8ª edición. No, esta es la séptima. La séptima. Sí, estamos en la séptima, ya a un mes. Sí, ¿nos pueden decir las fechas? Sí, el festival se va a hacer del 20 de julio al 30, del 20 al 30 de julio. ¿Y qué actividades podemos encontrar? Como artistas escénicos, estudiantes de danza profesionales, bueno, como comentaba Pedro, tenemos varias actividades. Los talleres corporales son una actividad fuerte que tenemos. Y pueden asistir actores, bailarines, artistas del cuerpo. Hemos tenido gente de karate, de artes marciales. De lucha libre de también. Lucha libre. O sea, tratamos de balancearlo. No es necesario que sean profesionales avanzados en danza.
Tenemos los talleres de primatitos, que bueno, es muy lindo porque ellos generan un taller ahora con un colectivo que se llama Luciérnaga, que son unas chicas, Leticia y Adriana, que son un colectivo que, bueno, que acciona aquí en Jalapa principalmente, y tienen un taller muy lindo sobre cuento danzado. Los niños toman talleres también y hacen una obra, entonces al final presentan su obra y siempre es como que las lágrimas cuando bailan los primatitos, porque es bien emotivo verlos saltar, jugar, changuear, o sea, se toman el papel del primate bien, bien lindo. Entonces eso es un muy bonito, Primatitos es un proyecto muy bonito. Esta es la cuarta edición que hay Primatitos. Tenemos funciones que es en donde, bueno, podría ser interesante también que asistieran. Nos interesa también que el público vaya al teatro, y también tenemos funciones en la calle. Tenemos la programación internacional con artistas internacionales que invitamos, que ahora vienen de Costa Rica, Argentina, Italia, de México. Tenemos mucha gente de México, de El Salvador, de Venezuela. Y bueno, ellos son los maestros de los talleres, pero también son los quienes conforman la programación internacional. Aprovechamos aquí los 10 días que están. Ellos mismos hacen laboratorios con los participantes en las tardes, que se presentan al final una función. Son laboratorios creativos, montajes coreográficos, y al final presentan una obra en las actividades de clausura. Tenemos Foro Primate, que esa es de la gente que viene al entrenamiento. Si tienen algún colectivo o una propuesta escénica, tienen el chance de presentarlo en Foro Primate. Y aquí es muy interesante porque sucede esto, que si yo veo una propuesta y tengo un festival, te invito a que vengas a mi festival. O si me interesa tu compañía, a lo mejor te pregunto si puedo trabajar contigo, si colaboramos. Se generan lazos interesantes, que a nosotros también nos ha interesado mucho este movimiento de las propuestas en Latinoamérica. Tenemos conversatorios que siempre están dirigidos a tradición, a Veracruz. Tenemos residencia. Bueno, la residencia que cada año nosotros invitamos a un coreógrafo o coreógrafa a realizar una residencia creativa con algunos de los artistas que han asistido a más de 2 ediciones al festival, ¿no? Esto es como una especie de aporte que el festival hace a proyectos independientes, donde, bueno, ya ellos realizan la residencia, igual se presenta también en el festival, pero ellos ya se quedan con la pieza como parte de su repertorio. Órale. Ya se la pueden llevar. También tenemos el mercado de arte, que ahorita lo menciono un poco. Nosotros... desde el inicio el festival ha tenido intercambio con alrededor de 17 festivales a nivel Latinoamérica. Lo que nos interesa con estos intercambios, por un lado, es que cada año podamos estar nosotros llevando gente de México a estas otras plataformas, y que también cada año estas otras plataformas estén mandando gente a nuestro festival. Es como una rotación constante, ¿no? Que también ha abierto posibilidades a muchos artistas, no nada más locales, sino nacionales, justo porque uno de los intereses, más allá del tener una plataforma como de exposición al arte, también nos interesa mucho el fortalecimiento de las redes e intercambios culturales en el continente. Esta parte para nosotros ha sido fundamental, ya que nosotros cada año más o menos estamos realizando alrededor de 6 meses gira por Latinoamérica, y hacemos una especie de scouting donde vamos trayendo gente, invitando gente, encontramos maestros. Mucho del ojo que tiene el proyecto del festival es potenciar y visibilizar lo que sucede en el continente, ¿no? No que no nos interesen los otros continentes, sino creemos que Latinoamérica es algo muy poderoso, que todavía no ha sido visible, ¿no? Y que de alguna manera hay cierta resiliencia ante lo otro. Entonces, para nosotros es importante darle ese valor, ¿no? Y a través de la vitrina, en este caso del festival, pues nos permite eso, ¿no? Entonces, cada año tenemos por lo menos un 80% de asistentes al festival que vienen de otros países, el 20% es nacional. Sí. Ok, entonces ¿es un día de mercado o son los 10 El de días? mercado, no, solo es un día. Solo es un día de Solo mercado, es un día. pero ellos fungen, digamos, como programadores también. Ajá. Entonces ellos van a las funciones y, bueno, ya ellos tienen la libertad de decidir si les interesa algún trabajo para podérselo llevar a sus su festivales. Claro. Y un día hay una exposición que, bueno, en esta edición va a ser en el centro recreativo, donde, bueno, tenemos festivales, como ya lo mencionó, de Argentina, de Ecuador, bueno, de varios países, Un montón, ¿no? ahí sí son un montón. Son bastantes. Y también incluso hay festivales locales de aquí, de Jalapa. Sí. Ay, qué interesante, fíjate, no sabía que existía algo así aquí en Jalapa.
¿no? O en Veracruz incluso. Es más o menos como lo que hace la Secretaría de Cultura del Encuentro de Artes Escénicas, ¿no? Sí, Más sí, o menos, sí. pero en danza. Antes llamado Puerta de las Américas, justo cuando nosotros planteamos la idea de hacer el mercado de arte aquí a través de, pues, de municipio, Ajá. nos llamaban porque no entendían que era un mercado de arte. O sea, Ajá. pensaban que íbamos a vender el producto, Claro. que sí se está vendiendo, Sí, pero de alguna manera no ujú. es un producto tangible. Artesanía, ¿no? Ajá. Entonces la idea pues es un espacio de intercambio y de exposición Está donde increíble. cualquier persona pueda acercarse y conocer el festival o el perfil del festival y bueno, cómo son las mecánicas de intercambio. Sí, sí, el mercado es muy importante y justo en esta edición tenemos la oportunidad de que vengan los programadores los 10 días también, Órale. porque esta edición tenemos apoyos. A veces la selección la hacíamos nosotros, hacíamos como becados, por ejemplo, para los festivales. Nosotros también siempre tenemos un buen porcentaje de becados que los otros festivales mandan. Ujú. Y ahora los programadores vienen ellos a hacer su curaduría, ¿no? Ellos pueden elegir a los colectivos, a los becados para su festival, entonces se hace algo bien interesante. Sí, es un intercambio muy... Sí, es un intercambio que a nosotros nos ha interesado mucho. Tenemos funciones en la calle, tenemos la clausura es en el Parque Juárez. Muy bien. Y bueno, eso también genera mucho flujo de público, gente que va pasando se queda a ver las funciones. Y la proyección de videodanza la tenemos en Jalitic. Entonces también con la misma intención de que la gente se acerque, que tenga un contacto con la danza, que a veces es difícil hacerlo como por decisión, ¿no? Llevarlo nosotros, que también desde la Bienal se venía gestando eso. Tenemos, y ya, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, los centros de gestión Sí, comunitaria. también trabajamos con los centros de gestión comunitaria, del ¿no? municipio. Tenemos ahí un convenio con Con el los municipio. centros, Y bueno, la idea es que algunos de los participantes del Foro Primate tengan la oportunidad de presentar sus piezas en estos espacios, ¿no? Y también, pues justo estos 3 puntos que mencionabas, como lo de cuerpo a la pantalla, que bueno, al final termina siendo como un concurso. También nosotros entregamos un premio en efectivo a la mejor videodanza. Que bueno, ese espacio es justo para la calle, los laboratorios y bueno, los centros de gestión, que en el fondo tienen mucho la intención de poner la escena en el contexto para que desde ese lugar podamos llegar hacia otro tipo de público y pues también esto que siempre decimos todos, ¿no? Generar otro tipo de públicos para la danza. Si bien ha sido complejo, pero por lo menos sabemos que en la función o en algún otro espacio llega gente que dice, yo los vi en el Parque Jalitic y pregunté, ¿no? Y ahora estoy en el teatro. Entonces por ahí, ¿no? También se va haciendo como esa labor de crear otros públicos para la danza, ¿no? Y Sí. creo que un festival siempre tiene ese propósito, ¿no? Incluso cualquier propuesta escénica, ya sea música, danza, teatro, siempre tiene esa parte de crear públicos, ¿no? Porque nunca sabes a quién vas a llegar y a quién vas a, conquistar con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí. También tenemos un proceso que se llama desmontajes, que lo tenemos en colaboración con un proyecto de Puebla que se llama Lenguajes Afectados, y ese justo es para la gente que viene a Foro Primate a bailar, habla de sus procesos creativos. Eso Entonces está también se súper bien. genera una dinámica interesante entre ellos mismos y también para la gente que le interesa de qué va el proceso, ¿no? Entonces también es interesante. Esta edición la vamos a hacer de manera virtual, pero también se han generado cosas muy interesantes desde esa propuesta. Sí, también para el público o los mismos asistentes al evento, el poder desarmar las obras antes de presentarlas les da una perspectiva diferente y también el ejercicio para el mismo artista como de poder poner la pieza ahí a disposición del otro y decir, bueno, esto es como yo abordo el discurso, ¿no? Eso es importante también, porque justo en el ejercicio de la composición de pronto no tenemos como ese espacio para sentarnos a conversar, como desde donde nosotros abordamos los procesos creativos, ¿no? Entonces para nosotros este espacio que normalmente se llena de jóvenes, ¿no? Mucho amateur de pronto, pero que al mismo tiempo es importante para nosotros tener esa plataforma, les da herramientas de alguna forma, ¿no? Muchos de ellos están en licenciaturas también, están justo estudiando en el proceso académico, entonces el poder aportar un poquito desde esta propuesta para nosotros también ha sido como bien interesante porque justo al siguiente año que los vemos, ya vemos cómo sus trabajos han evolucionado, sus mismos cuerpos, su manera de pensar, Claro. ¿no? Entonces creemos que también es un proyecto interesante, ¿no? No tiene tanta salida al público porque justo es algo más interno, Claro. ¿no? Pero al mismo tiempo pues se comparte, ¿no? Ya una vez que pasan las obras.
y ha tenido también bastante recepción por parte de los chicos que participan. Y justamente los procesos creativos es algo de lo que casi nunca se habla, ¿no? Es como de, bueno, ¿y cómo lo creaste? ¿Qué tuviste que hacer? Repites el mismo proceso en cada composición, o sea, y no solo en danza, sino también en música, Sí, ¿no? claro. Conocer tu propio proceso creativo o qué proceso creativo te funciona a ti es demasiado, es muy importante para la creación de proyectos, ¿no? De lo que quieras crear, ¿no? Y está muy, muy padre. Me gusta mucho cómo me platican y es, ahora sí que un todo, ¿no? Son muchas cosas en un solo evento que me decían que hacían este evento porque se estaban perdiendo como esa parte, ¿no? De gestar algo era un poco más difícil, pero al mismo tiempo yo veo que es muchísimo trabajo lo que hacen, ¿no? Y es anual, ¿no? Entonces, ¿cómo organizan su tiempo, ¿no? En este caso, lo comentaba Pedro, ¿no? Bueno, terminas un festival y empiezas a organizar otro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes organizan? ¿Cuántos son en el equipo? O sea, hay perfiles, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Sí. Pues creo que nunca lo visualizamos así el proyecto hacia esta magnitud, o sea, porque se inició con 4 docentes aquí, la primera edición éramos 4 docentes, 4 colegas, tuvimos 26 asistentes y para nuestra sorpresa creo que 20 venían de fuera y 6 eran de acá. Entonces como que por ahí empezó, ¿no? Sí nos dimos cuenta que el proyecto iba a cambiar porque para haber sido la primera edición con tan poca gente tuvo bastante resonancia, ¿no? Pero yo ya venía del ejercicio de estar haciendo todo, ¿no? Y ya me había dado cuenta que no era posible, ¿no? Que tenía que confiar y que tenía también que delegar trabajo a la gente que estaba conmigo, porque, bueno, es importante conocer lo que le compartes al otro o lo que le dices al otro que tiene que hacer, ¿no? No le puedes hablar de un lugar que no conoces. Pero bueno, ya había pasado yo por ese lugar y entonces empezamos a darnos cuenta que necesitábamos tener como perfiles específicos en el festival, ¿no? Y te cuento que al tercer año ya teníamos alrededor de 200 asistentes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que 2 no éramos suficientes y empezamos a hacer más. Hay mucha gente con la que hemos estado colaborando ya durante estos 10 años que se han ido sumando al proyecto. En sí, digamos que el tronco del proyecto somos 4, que es Mario Aguilera, Exo Espinosa, Karina y yo, pero por todos somos 15 personas las que conformamos todo el staff de Primate. Entonces, bueno, ya cada uno tiene su rol. En cuanto a la parte de la organización, pues sí nos hemos dado cuenta también que antelarnos ante los proyectos ha sido bastante interesante porque nos permite de alguna forma organizarnos. Nosotros ahorita ya estamos gestando casi todo el 2023 y ya estamos empezando a gestar el 2024. Entonces también aprender a trabajar desde ese lugar nos ha dado mucho aprendizaje, nos ha puesto en un lugar donde también podemos estar un poco más relajados, pero sí es complejo porque algo que no queríamos hacer, ahora lo estamos haciendo al doble, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero digamos que de manera organizada. Antes era mucho más resolver en el momento, ¿no? Muy intuitivo. Y ahora tenemos ya espacios, ¿no? O sea, de manera constante nos estamos reuniendo para pues organizarnos, porque justo ahí, ¿no? Y desde el diálogo es donde ha cambiado la manera de cómo trabajamos, ¿no? Sí, no, y en suma que cada quien tiene sus actividades, ¿no? Cada quien tiene, o sea, como veníamos platicando, es necesario tener en el medio artístico tener también otras actividades que te permitan generar también, ¿no? Entonces, del equipo, por ejemplo, Ikshu es docente, Mario tiene su programa y él hace registro visual, Pedro se la pasa siempre de gira en Latinoamérica, compartiendo su taller. Cada quien tiene sus actividades, ¿no? Entonces también lo hemos aprendido a ir trabajando así, a delegar responsabilidades, a tenernos confianza entre nosotros también de lo que hacemos. Y sí, justo por ejemplo, en la maestría yo les cuento así como que hace 2 semanas nos fuimos a bailar a El Salvador y fuimos a bailar y el festival y me dicen, ¿por qué haces tantas cosas? Porque casi todos solo están en la maestría, ¿no? Y pues es que no podemos parar, pues no voy a dejar el festival o dejar de bailar porque estoy en la maestría, ¿no? Como que se les hace algo bien complejo, o sea, dicen es que así son los bailarines, son como hiperactivos, pero realmente pues son las necesidades que tenemos, ¿no? Como que
se puede. Entonces, incluso con todas las actividades que tenemos que hacer, encontramos los momentos para que el trabajo salga, y lo hemos logrado también. O sea, hemos logrado una articulación entre nosotros eficiente, y que ahora nos sentimos muy contentos. Claro, está súper bien. O sea, justamente, vaya, la experiencia que tenían del festival pasado, ¿no? Del evento pasado, pudieron corregir, por así decir, ¿no? Justamente esas cosas que no estaban tan bien. Y aquí vamos con la siguiente pregunta de qué retos han tenido ustedes con el festival. O sea, ¿qué situaciones es como de, ok, esto no está bien, vamos a cambiarlo, o etcétera, ¿no? Pues creo que lo primero es cómo sustentarlo desde lo económico, ¿no? Creo que eso siempre ha sido como lo complicado, porque bueno, en idea pues siempre hay bastantes, ¿no? Pero en llevarlas a cabo eso ha sido como lo complejo. El ejercicio de estar escribiendo de manera constante algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Que bien lo mencionabas hace rato, de pronto en la escuela no te enseñan eso, ¿no? Yo siempre he pensado como cuando lo que le llamo yo la vida real, cuando terminas las carreras, ¿no? O la maestría o cosas así, que yo digo, bueno, sí, está bien en teoría, pero aquí, o sea, ¿cómo pones en práctica todo eso, no? Y justo en ese sentido, para mí, desde el lado de la parte de ponerme a escribir un proyecto, pues ha sido como una tras otra, ¿no? Primero eso, la otra, cómo también cambiar la perspectiva en cuanto a cómo convencer al otro me refiero a lo institucional, a los espacios que apoyan, de algo que puede tener repercusión social, ¿no? Esto de lo que hablamos siempre, de que el arte es un vehículo de transformación social, o sea, cómo convencerlos desde ese lugar, porque es complicado, ¿no? Eso te podría decir. La otra también es que algo que nos pasa mucho aquí en Jalapa es que, bueno, a raíz de la última administración, ¿no? De Diego, fue que como que cambiaron las cosas un poquito en el caso de nosotros. No sé cómo les fue a los demás, pero nosotros nunca habíamos tenido mucho apoyo de gobierno, ¿no? Ni del IBEC ni de municipio. Justo, bueno, este año tenemos nuestro segundo apoyo con Iberoescena, estamos repitiendo Iberoescena, y también tenemos apoyo de Coinversiones, pero bueno, ya tenemos 2 años que el proyecto ha estado ahí como moviendo bastante, y bueno, empezamos a tener como diálogos con el Instituto Veracruzano. Al parecer el proyecto ha tenido mucha más repercusión, y bueno, Diego también fue como parte importante, Diego y Silvio, que estuvieron ahí apoyándonos. En que el proyecto se estuviera como posesionando. Siento que lo difícil, a lo que iba con esto, es como tener a personajes que sean cómplices de alguna forma de lo que está sucediendo, para que sean como los conectes, ¿no? Porque hay muchos candados también que de pronto desde este lado, aunque uno se llama o se automenciona gestor, desconoce, ¿no? Hablando de cuestiones de políticas culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener como estos aliados en esos espacios para nosotros fue como súper importante, porque ellos nos fueron como poniendo o redireccionando hacia estos lugares, y nosotros también al mismo tiempo empezamos a visibilizar el proyecto en otros lugares, ¿no? No hablo de que no puede llegar a ese lugar, sino que más bien a veces los caminos son más sinuosos si no hay alguien que sea como intermediario, ¿no? Entonces, para nosotros, que estamos 50% dedicados al activo, 50% dedicados, o más bien 30% a nuestros proyectos y 20% al otro, o sea, es como complejo sentarte a estudiar un poco cómo funciona la política cultural, ¿no? Entonces, eso ha sido para nosotros como lo complejo. Si bien sí pone como trabas, también yo soy mucho como de la filosofía de crear otros caminos, ¿no? O sea, digo, si no es pues podemos crear otro, ¿no? También hay otros, a eso me refería con esos otros modelos de producción, ¿no? Algo que le llamo mucho otros territorios, que digo, por ahí hay otros lugares que podemos transitar, y también hay otros aliados. Observar el proyecto también desde otro lugar nos ha puesto en una postura diferente, y esto hablo como de no necesariamente lo artístico, sino lo que proyecta acá. Por ejemplo, no todo la derrama económica que genera el proyecto en nuestro estado, ¿no? Hablando de turismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que vienen alrededor de 250 o 300 personas que consumen acá, ¿no? Que vienen y activan la economía, ¿no? Tenemos colegas
que comparten con nosotros y que, bueno, llevamos los artistas a sus espacios, que tienen sus negocios, ¿no? Ellos vienen, gastan. Entonces también ese es otro argumento para nosotros que hemos ido aprendiendo en el camino, que también es un argumento con el cual podemos vender el proyecto, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas maneras, ¿no? Todavía estamos en el estudio, ¿no? De eso. Sí, estamos todavía hace poco nos pasó que también ahora ya nos estamos acercando, queremos acercarnos a empresas más grandes. Antes íbamos poco a poco, ¿no? Pequeños patrocinadores, emprendedores locales que nos han apoyado. También mucho del festival se ha logrado gracias al apoyo constante que tenemos de muchas personas que han confiado en el proyecto. Y ahora, por ejemplo, quisimos acercarnos a la ADO también para generar una especie de patrocinio. Y claro, nos enfrentamos a que ellos nos piden resultados tangibles, ¿no? Como cuantitativos del festival. Y nosotros decimos, bueno, ninguno es mercadólogo, ninguno es publicista, vamos a tirar ideas, ¿no? A ver qué podemos hacer. Y eso hemos tenido que estar haciendo. O sea, yo estudié eso, Ikshu estudió comunicación también, pero no ejercemos como... Claro. Yo tengo amigos publicistas que sé que están situados en otro lugar, que sé que se mueve o sea, que cambia, ¿no? Constantemente y no sabes todo eso porque estás enfocado en tus cosas. Y bueno, justo es eso, tener que investigar, observar qué pasa, qué podemos ofrecer, y estamos ahora en ese camino para acercarnos a empresas también más grandes, porque ahora tenemos apoyo, pero por ejemplo el siguiente año no sabemos qué va a suceder, ¿no? Entonces sabemos que ya tenemos un proyecto potente, que ya el IBEC, por ejemplo, nos dio su mirada, que ya nos dijo sí, vamos a generar un diálogo, vamos a apoyarlos. Entonces ya con este respaldo que hemos ido generando, podemos acercarnos a otro tipo de empresas, ¿no? Que podrían apoyar un montón al proyecto, pero claro, tenemos que aprender a ese acercamiento. Por ejemplo, el diálogo también, ¿no? ¿Qué tan...? O sea, si llegas a explicar todo esto, las personas ni te entienden de qué le estás hablando. Tú, porque estás en el medio, sabes que es un producto cultural, sabes que implica un proceso artístico, pero a una persona que no sabe, es súper complicado decirle, o sea, que te diga que es un laboratorio, o sea... Es como bien ambiguo, ¿no? Entonces, estamos también en ese proceso de construcción de que sea digerible para alguien que es ajeno al medio artístico, ¿no? Y de la danza. Y justamente cuando nosotros empezamos con los patrocinios en el festival en el 2016, nos dimos cuenta que las empresas no estaban acostumbradas a patrocinar, no sabían que era un patrocinio, vaya. Y menos a a una actividad, ¿no? Un evento cultural, ¿no? Y creo que justamente es lo que muchos de nosotros que tenemos diferentes festivales, ¿no? De danza, teatro, de nosotros música, hemos como abierto esa brecha, ¿no? De que las pymes, ¿no? Que son las que luego más apoyan al principio, tengan ese conocimiento, ¿no? De un patrocinio, y justamente llegar a ese objetivo, ¿no? Que son las empresas grandes como Chedraui, Ferchegas, ¿no? Entonces, es cuestión de insistencia, ¿no? Y de justamente llegarles por el lado que les gusta, y justamente es justamente ser publirelacionista, ¿no? Claro. Tener esa parte de la RP, de las relaciones públicas, de mira, yo soy, mira, y es un aprendizaje, y me gusta mucho que lo digas, ahora estamos aprendiendo, ¿no? Porque justamente al final tú eres el expositor de tu proyecto, total, ¿no? Y si tú no lo sabes explicar, pues ya cualquier contexto, ¿no? Ya sea a un instituto de cultura, a un instituto, o sea, por ejemplo, aquí en turismo, ¿no? Es muy diferente a que se lo vas a decir al de cultura que al de turismo, ¿no? Sí. Y eso es, creo que muy importante, y es primera vez que salí aquí en las entrevistas, y me da mucho gusto que haya gente tan... Digo, yo conocía el Espacio Cero, he escuchado, ¿no? De él, no conocía el festival, pero es increíble cómo en cada uno o sea, como yo que soy músico, incluso no me ha salido la publicidad, ¿no? De tan segmentado que está, ¿no? Aquí mismo en una ciudad tan pequeña como Jalapa, que haya tantas cosas tan grandes, es muy bonito, y de todo lo que me dijeron, ya me dieron ganas de ir al festival a ver, ¿no? Sí, nos ha pasado que yo le cuento a alguien que es ajeno del festival y me dice, es que no tenía idea, ¿no? Me parece súper interesante, como espectador iría, pero... No tenía idea, no sé. Y nosotros hacemos esfuerzos por resonar, le metemos a la publicidad, pero también es ese aprendizaje, ¿no? Como de también saber de qué manera acercarse a otros públicos, ya tal vez
que el que está dispuesto a pagar por ir a una función, o sea, que puede, porque a veces se queda como dentro del mismo gremio, ¿no? Sí, claro. De la danza, ni siquiera tal vez del arte, pero estamos en eso, estamos en esa construcción de poder acercarnos a otras personas. Sí, justamente también es una tendencia que ahorita en Jalapa, después de la pandemia, la gente ya está dispuesta a pagar, que es algo que a nosotros no nos pasaba antes, ¿no? Y que es algo que también se ha trabajado, ¿no? En todos estos años, en todos estos proyectos, y ya que toqué el tema de la pandemia, me gustaría que me contaran cómo es que hicieron el festival en la pandemia. ¿O si no lo hicieron? No, sí lo hicimos, pero lo tuvimos que recorrer. Teníamos como la incertidumbre y la preocupación de que sucediera algo. El festival siempre se hace en julio y lo movimos a diciembre. Muy bien. Con grupos súper reducidos. Lo que sucedía ahí era que el año pasado tuvimos un gran festival, tuvimos como 300 asistentes y estábamos motivados, prendidos con ese, veníamos con toda la energía y tuvimos que hacer grupos reducidos. La gente vino, todo lo tuvimos que hacer con las medidas necesarias y demás. O sea, sí lo hicimos, pues, pero sí fue más complejo. Sí fue complejo porque tuvimos que estudiar también todos estos protocolos de bioseguridad, también el rollo de tener como cupos limitados, no sé, como que toda la organización cambió en un momento a lo que nosotros teníamos acostumbrados. Pero bueno, también es un poco como pensar lo que hay en el momento y lo interesante creo yo que es como habían pasado estos tiempos tan largos de recesión donde no había tantos encuentros. O sea, no me refiero únicamente sino al festival, sino que pues, suceden tantas cosas en el país que de manera constante se están encontrando en otros lugares, pero no estaba pasando mucho y entonces tira primate la publicidad de que sí va a haber edición, pero que con cupo limitado y entonces la gente empieza, queremos reunirnos, ¿no? Y fue lindo porque muchos se manifestaron hablando de que ellos sabían que existía la posibilidad de que algo pasara o del riesgo, ¿no? También de poder encontrarnos, pero que al mismo tiempo estaban agradecidos porque nosotros hayamos podido hacer el festival, ¿no? Sí fue complejo porque, bueno, no pudimos como tener a otros artistas que ya teníamos considerados, porque ya teníamos los festivales del 2020, del 20 y 21, ya los teníamos avanzados, ¿no? Desde el 2019, pero todo empezó a modificarse, ¿no? Hubo artistas que ya no pudieron viajar, ¿no? Se cancelaron muchas cosas. Sí. Pero también nos dio tiempo como para poder reorganizar el proyecto. En el Inter aparece el apoyo de Iberoescena del año pasado y ya nos dio tiempo como para podernos a repensar un poco si podíamos intentar otra vez en el 2022. Nos volvimos a sentar, volvimos a escribir el proyecto ya con la referencia, con el apoyo de la gente y dijimos, bueno, vámonos con todo al 2022, ¿no? Esperemos que todo fluya, seguimos teniendo todavía protocolos hasta ahora, pero bueno, ya no están tan restringidos como antes, ¿no? Entonces, pues bien, ahí, o sea, sí hubo siempre la intención de hacerlo, en algún momento consideramos también la posibilidad de cancelarlo, pero la gente respondía, ¿no? La gente estaba como, queremos ir a Jalapa, ¿no? Entonces, bueno, nos aventamos un volado ahí. Y justo también sucede, creo que como vienes de ese lugar en el que no tienes muchas cosas, sabes ya qué hacer, ¿no? Como que no nos fue como tan difícil, o sea, no se nos cerró el mundo, ¿no? Porque es un lugar en el que has estado, claro, en el que has estado con ciertas carencias, con ajustes, entonces fue volver a eso y a partir de eso tomarlo con más fuerza, justo a partir de estos encuentros que eran muy necesarios, ¿no? Súper necesarios, o sea, también nosotros queríamos vernos, queríamos seguir haciendo danza, queríamos continuar con el festival, entonces también el encuentro fue muy lindo y justo en ese primate pandemia, que en el logo también teníamos un changuito con un papel. Estaba estornudando, el logo lo diseñaron así. Fue cuando nos enteramos que teníamos Iberoescena, entonces pues eso nos dio también toda la motivación, justo en esa calma nos enteramos del apoyo de Iberoescena y bueno, pues ya tuvimos los siguientes meses para llevar a cabo la edición que seguía ya era con Iberoescena. Sí. Entonces bueno, ahora ya son 2 ediciones seguidas que lo hemos tenido, pues nos ha dado el chance de proyectar el festival un montón. Y ahorita ya salió la siguiente, ¿no?
convocatoria. Apenas va a salir, Sí, ¿no? apenas va a salir, Sí. pero se pueden tener 2 ediciones, me parece, y después un descansar. receso. Entonces, Bueno, en el caso de Ah. apoyo a festivales, ¿no? Los Ajá. sí, residencias. los otros no, solo el de apoyo a festivales. Mm. Sí, Berecena es un apoyo, o sea, la verdad estamos bien contentos porque es muy flexible, tiene mucha sensibilidad, es muy coherente Claro. con el perfil artístico Claro, que tienen. sí. Es un apoyo que agradecemos mucho A tener. diferencia del Fonca, A ¿no? diferencia de otros apoyos que son más frívolos, la verdad Sí. es que son más como estrictos en muchos sentidos. O sea, el arte no puede encajar en otros modelos de producción. No es así, pues debe ser más flexible. Hay otras sensibilidades, hay otras afecciones, ¿no? Y Berecena lo tiene muy claro. Entonces eso también es importante. O sea, es un apoyo al que hay que darle, porque sí es importante. Y es importante porque mucha gente no los conoce, estos apoyos. Nosotros tenemos Ibermúsicas este año y lo tuvimos en el 2018. Pero cuando nosotros ganamos Ibermúsica, nadie conocía Ibermúsica Nadie sabía en el contexto, ¿no? Aquí en Veracruz. Y digo, bueno, ok, creo que éramos bien poquitos de México que ganamos el apoyo a festivales y ahorita ganamos el apoyo virtual, ¿no? Que es para hacer un festival virtual. Pero, y son convocatorias, bueno, a mi parecer son convocatorias mucho más fáciles que el Fonca, ¿no? Que ya no se llama Fonca, que ya se llama otro. Sistema de apoyo. Sistema de apoyos a la creación, no sé qué. Sistema Sí, de apoyo sí. a creadores y proyectos Y culturales. producción artística, me parece algo así. No sé. Sí, el Fonca es más complicado, es más complejo. Pero igual nosotros dijimos, pues vamos a darle, no, ¿no? sí, hay Ya que tenemos meter todo. mucho material, ya Sí. tenemos mucho material también que nos respalda, entonces... No, sí. Y, Y- por ejemplo, aquí llegamos a algo, esta parte de las convocatorias que comentabas, ¿no? Hemos metido convocatorias que no hemos ganado y convocatorias que sí hemos ganado. Yo me encuentro con muchos alumnos que me dicen, es que yo metí el Fonca y no lo gané y ya no quiero volver a meter, porque fue mucho trabajo. ¿Qué, a las personas que nos escuchan que meten convocatorias, qué les podrías decir acerca de esto, ¿no? De participar continuamente o no participar continuamente o que no se desanimen o... Pues yo pensaría un poco ser insistentes, ¿no? Pero también en esa insistencia indagar en cuanto al mismo proyecto que uno plantea, ¿no? Como pedir estos feedbacks a la gente, ¿no? A los mismos jurados, porque bueno, por algo no se ganó, ¿no? A veces también, bueno, hay otras cosas que están implícitas dentro de, pero sí tener como la certeza de qué es lo que uno está proponiendo, porque a veces creo yo que nosotros pensamos que nuestro proyecto es un súper proyecto, pero cuando de pronto alguien con un ojo externo lo lee o te comparte cosas, pues te abre otras posibilidades y ahí está el peligro también desde lo sensible, ¿no? De que es como que no, pero es que tú no entiendes mi proyecto, pero es que tú no sabes lo que yo estoy planteando, ¿no? Pero creo que es importante nutrirse desde otros saberes, desde otras miradas, para poder revalorar un poco lo que uno está planteando, ¿no? O sea, es complicado porque pues uno siempre lo hace con la expectativa de que va a ganar, ¿no? Pero también si volteas tantito al lado, hay una cantidad de personas que está Muchísimas. pensando lo mismo que tú, ¿no? Y Sí. que también está aplicando, ¿no? Y si bien México es uno de los países que tiene más apoyos a nivel Latinoamérica, también es uno de los países que tiene más artistas activos, ¿no? Entonces todo el tiempo estar compitiendo contra eso, cosa que me parece interesante porque de alguna manera eso eleva la calidad de los Claro. proyectos, la calidad de los productos también. Pero sí, o sea, ser insistente, pero también indagar, o sea, indagar sobre qué es lo que estoy proponiendo, de qué manera lo estoy proponiendo, hacia dónde lo estoy dirigiendo, ¿no? Y nutrirse siempre desde otras miradas, ¿no? Porque a veces cerramos mucho como la perspectiva y bueno, ahí también aconsejaría mucho como leer, ¿no? Las convocatorias de pi a pa, porque a veces ni siquiera las leemos, ¿no? Y tiramos los proyectos y nos damos cuenta que no entró el proyecto porque faltó algo que ni siquiera tenía nada que ver con el proyecto, sino con una cuestión más como burocrática, ¿no? Pero sí tener como esa claridad, ¿no? No hay mucho el ejercicio como de leer también, ¿no? Eso es como complejo. Pero pues no desilusionarse, ¿no? En algún momento va a pasar, pero bueno, también con esas claridades, ¿no? Sí, también, o bueno, yo lo sumaría justo a lo que dice Pedro, me parece muy interesante de intercambiarlo con otras personas, ¿no? Nosotros nos intercambiamos mucho los proyectos para ver, y sucede que
es que esto o sea, que por ejemplo Pedro me diga, es que esto no se entiende o no es de esta forma y es otra mirada, ¿no? Está bien. Y me parece también, no sé, un ejercicio interesante que a mí me ha funcionado es no siempre clavarte en luego ir a la escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, grabo mi voz o me grabo y generas otras cosas porque estás más acostumbrado como a explicarlo, o se lo cuento a otra persona y lo grabo y luego lo escucho y a partir de eso escribo, justo porque hay que encontrar otras estrategias de escritura porque no están tan desarrolladas en un primer momento, ¿no? Claro, ¿no? Y yo a partir de eso he desarrollado cosas, o sea, también pensar en cómo evolucionas tú. Si escribes un proyecto hace un año y ahora lo quieres volver a meter, pues te transformaste, entonces se tiene que transformar lo que estás proponiendo, lo que estás escribiendo, debe haber cierta evolución, ¿no? Entonces estar consciente de eso y constante, de estar aplicando y aplicando y aplicando y, o sea, agota, es tiempo invertido, pero sucede, ¿no? En algún momento quien quita y sucede que te lo das. ¿No? También es aprendizaje. Es aprendizaje, sí, y es aprendizaje de escritura que lo puedes utilizar en otra cosa, ¿no? También. Eso es algo que yo les digo mucho a mis alumnos, a los que me están viendo. Escriban su proyecto muchas veces y que lo lean muchas personas, que todo el mundo lo entienda. Y, por ejemplo, luego me dicen a mí, no, es que tú haces los proyectos ya muy rápido y justamente es porque ya tienes toda la información. Esto justamente me pasa mucho, ¿no? De que un proyecto lo reciclas para otro año, ¿no? Sí. Y luego yo veo el proyecto y digo, ¿en serio escribí esto hace un año? ¿No? O sea, como que te quedas así como que de, ay, no, lo puedo mejorar, ¿no? Claro. Y justamente eso es algo que yo le comento mucho a mis alumnos que escriban, ¿no? Y que el primer proyecto que tú escribiste, vaya, creo que va a ser el peor. Yo alguna vez me encontré con mi primer proyecto y qué pena, ¿no? Pero siempre, ¿no? Tener esa práctica. Y ya para finalizar un poquito, me gustaría ¿qué consejo le podrían dar a esas personas que quieren emprender, que quieren meter convocatorias, que quieren ser artistas independientes o no, que quieren generar estos proyectos nuevos? ¿Qué les podrían decir, recomendar, aconsejar? Pues que lo hagan. Que es complejo a veces, pero pues hay que tener siempre, o sea, lo que yo creo que tiene el arte a diferencia de otras profesiones es que hay un montón de sensibilidad, de pasión, de amor, te da algo que otras profesiones no te dan, una satisfacción personal muy fuerte que puedes encontrar ahí, justo la forma de crecer, aunque a veces no te dé lo que quieres, pero sigues y sigues y sigues y sigues y es un proceso también personal, no nada más profesional. Entonces, comprometerte con eso, entender que no eres igual que las otras personas, que no avanzas igual que las otras personas, que tampoco depende de lo que los demás opinen de ti, ¿no? También porque en danza sucede mucho que no sirves porque no estás delgado, porque no te sube la pierna, porque no giras, ¿no? Hay como mucho esta violencia hacia los cuerpos en un sentido y eso a veces como que te detiene, ¿no? A muchas cosas, pero al final tú sabes el que eres, el que sabe lo que eres, lo que trabajas, lo que eres capaz, entonces saber lidiar con todos esos, lo externo, lo interno, pero sí creo que de alguna forma es un lugar privilegiado. Por ejemplo, la danza, la satisfacción de mover el cuerpo, de sentir tu cuerpo vivo, que lo siente todo, es algo que se goza, ¿no? Y que no cualquier persona tiene el chance y que me imagino que sucede en la música, cuando hay una conexión que no sucede en otras profesiones. Entonces, tomar de ahí como esa fuerza y ese amor que se le tiene a lo que haces para generar otras cosas. Sí, pensaba ahorita mi hermana se dedica a la música también y cuando nosotros nos dedicamos al arte, yo estaba en artes plásticas y ella estaba en teatro y terminamos en carreras diferentes, ¿no? Ella en música y yo en danza. Pero justo cuando nosotros tomamos la decisión, recuerdo mucho que mi mamá nos dijo, ¿están seguros de que se van a dedicar a eso? O sea, no era como que dedíquense a otra cosa, sino solo fue la pregunta. Y yo en el momento recuerdo que miré a mi hermana y dije, pues no sé si estoy tan seguro, pero yo veo que hay muchos artistas en el camino y que están haciendo cosas, ¿no? Debe de haber alguna manera para estar presente, ¿no? Hablando en cuanto a la garantía de estudiar algo que te va a permitir una estabilidad, ¿no? Económica, emocional, en todos los sentidos.
Pero justo sumando a lo que decía ella, pensaría un poco yo en la información, a ser presente como la información, ¿no? ¿Qué de lo que está en el contexto no conozco para entenderme, ¿no? Y adoptarme con esa responsabilidad de artista, porque siento yo que el ser artista conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero esa misma responsabilidad a veces está falta de información. No conocemos mecanismos de cómo funcionan los colectivos o compañías desde lo independiente, ¿no? Siempre estamos mirando como a las compañías que tienen subsidios, a las compañías que están ahí en el top 10, pero no sabemos cómo llegaron a ese lugar, ¿no? Entonces también como pensar en la información, ¿no? Porque siento que mucho de lo que encarece el proceso de los artistas independientes es la falta de conocimiento. O sea, hay algo que está ahí todavía truncado, ¿no? Hace 2 meses estábamos en Argentina con varios proyectos de festivales que tienen más de 20 años, de Paraguay, otro de Argentina, y nos hablaban las directoras de que ellas se sentían un poco perdidas en el contexto, porque justo los modelos de producción que ahora se planteaban no eran las que ellas habían trabajado durante las 2 décadas anteriores. Entonces ahora había un desconocimiento de cómo funcionaba y decía, los veo a ustedes que desde un espacio como incluso independiente, sin apoyos o con apoyos, están generando nuevas maneras de producir. Entonces creo que por ahí es también un poco interesante hacerlo mención, porque creo que esa postura bonita, la repito como al principio, como del arte por el arte, siento que tiene que romperse en muchos sentidos, ¿no? Pues sí, bueno, sí hay un momento, hay un proceso donde uno vive en esa locura de decir, bueno, me voy a dedicar al arte y porque acabo de leer un libro ya soy artista, o porque me acaba de salir mi primer rola, o porque ya hice mi primera clase ya soy artista, pero en realidad falta un camino, ¿no? Y es muy vasto y el proceso es constante. Yo siento que no termina, ¿no? Y justo porque todo está cambiando siempre. Entonces, estar como ávido en ese sentido de saber, ¿no? Cuando decides hacer un colectivo, qué conlleva hacer un colectivo, si quieres ganar una beca, cómo podemos hacer una beca, ¿no? Si quiero ser asociación civil, ¿cómo voy a hacer asociación civil? Si quiero promover mi trabajo en el extranjero, si quiero llevar mi proyecto a la embajada, no sé. O sea, como voltear hacia todos esos lugares, ¿no? Porque a veces, repito, la desinformación es la que siento que trunca muchos artistas, pero porque también les da pereza indagar hacia esos territorios, Sí. ¿no? Pero la verdad es que en el contexto necesitamos entrar a eso, ¿no? Aunque no queramos. O sea, lo más idóneo, como decías al principio de la entrevista, es tener un gestor que se encargue de otras Claro, cosas, pero ¿no? no. Muy Pero la difícil. realidad es que nosotros, o por lo menos en nuestro continente, no tenemos esas posibilidades, ¿no? Entonces tenemos que trabajar desde ese lugar, ¿no? Y no quiere decir que no se pueda. A lo mejor va a ser un poco más de trabajo, sí, pero también al mismo tiempo va a ser más aprendizaje. Entonces, Justamente. invitarlos a eso, pues, ¿no? Como... Justamente lo de la desinformación me parece sumamente importante, porque cuando empiezas a descubrir, como tú artista que quieres meter una convocatoria, que existen procesos, que existen metodologías para crear proyectos, que existen, vaya, diferentes tipos de convocatoria que te puedes dedicar, por ejemplo, en la música, esta interpretación, creación, y producción, ¿no? Entonces, como de, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? Claro. ¿No? Y o sea, qué actividades necesito aprender a hacer para, o sea, ser compositor, ¿no? Por ejemplo. Aquí en la academia nos llega mucha gente que tenemos un taller de composición y nos dice, es que quiero tomar el taller de composición. Ok, pero para composición necesitas tener conocimientos de armonía, de contrapunto, de solfeo. Uh-huh. Ay, es que solo sé leer notas. Bueno, pues tenemos estos cursos y ven el proceso que es como de 1 año y medio más o menos. De 1 año y medio así súper intensivo Sí, sí. para poder llegar a esa meta. Y es como de, ay, no, mejor no, ¿no? Y esto es como de, ok, justamente es eso, ¿no? O sea, es los proyectos que son exitosos o que tienen esta permanencia, que son autosustentables, tienen justamente eso, no se quedan con esa desinformación, ¿no? Investigan, no sé si han tomado cursos, pero, por ejemplo, en el caso como que platican, Karina tiene este perfil administrativo, vaya, ayuda muchísimo, ¿no? Ya tener esa... Sí, sí ayuda. Yo no lo pensé porque yo estudié eso porque no me dejaba mi papá estudiar danza, que es la clásica historia, creo. Y me dijo, sí, estudias danza, pero también estudias administración. Entonces tuve que estudiar las dos y yo la odiaba así con todo mi ser, me la pasé muy mal.
Pero, por ejemplo, incluso ahí mi tesis era de danza, o sea, siempre todo fue hacia la danza, entonces ahora me doy cuenta que sí en muchos sentidos me ha ayudado y sí, o sea, sí he tomado como para orientarlo, porque pues la administración Claro. es muy general, hacia lo cultural sí he tomado como 4 diplomados en gestión en mercadotecnia cultural, también he tomado en Real y ahí tomé varios en el IBEC. Entonces también eso, justo en Iberescena te preguntan, o sea, por ejemplo, si sabes de gestión cultural, es algo importante también que tengas como lo que decía Pedro, esta información también de la realidad, ¿no? De que no nada más pues es lanzarte y ser artista y te colocas, porque nadie va a venir por ti a salvarte, ¿no? Claro. Menos que cantes como Juan Gabriel, no sé. Pero que te vuelvas viral. Sí, que te vuelvas viral, justo, ¿no? Pero es complicado, sí, tienes que saber práctica, ejercicio de muchas otras cosas, que no nada más es la práctica artística, son muchas otras cosas y cada quien tiene su modelo, creo que cada quien tiene su forma de hacer que sea funcional, pero sí es necesario también tener esos otros Claro, aprendizajes. acercarse un poco digo, yo no he tenido la oportunidad de tomar tantos diplomados, más bien me he brincado como esa parte, porque yo ahora participo en espacios donde se presentan gestores también, pero justo ahorita haciendo referencia a lo que te decía, he participado en varios conversatorios de gestores y productores de Latinoamérica, donde lo que menciona ella me parece súper interesante, un poco compartiendo a esta gente que nos escucha en cuanto a hacia dónde van. Porque justo esos modelos, ese intercambio de modelos de producción, ¿no? Que suceden en contextos diferentes, a nosotros también nos ha abierto otras posibilidades. Cosas que no consideramos que podrían ser útiles para nuestro modelo de producción, alguien en otro país o en otro estado las está mirando y te las pone enfrente, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa si aplico estas posibilidades, ¿no? Y entonces en esa cuestión mucho más práctica te das cuenta qué y qué no funciona de lo que tú estás haciendo también y qué puedes o no tomar de estos otros proyectos. Porque si bien vas desarrollando sí tu propio modelo, repito, los contextos todo el tiempo están cambiando, ¿no? Entonces las necesidades generacionalmente se van modificando, pero alguien en otro lugar o tú para otra persona estás proponiendo un modelo de producción que puede ser aplicable a eso. Entonces también acercarse un poco como a los conversatorios que por ahí se dan de pronto, espacios de charlas donde la gente comparte justo esto, ¿no? Cómo funcionan sus festivales, cómo funcionan sus compañías, sus proyectos independientes, porque esa mirada del otro es la que te puede permitir un poco entender hacia el lugar a donde vas, o por lo menos al lugar al que quieres ir, ¿no? Quién sabe Sí. cada uno cómo va a desarrollar su trazo, pero importante eso, ¿no? También el intercambio Sí. creo que es necesario. Justo hablábamos un poco también que bueno, nosotros consideramos en este momento, a raíz de cómo ha ido cambiando el suceso escénico, por lo menos en la danza, que estamos en la era de las colaboraciones. O sea, si no entendemos el contexto a partir de las colaboraciones, creo que nos va a joder un poquito la vida porque ya no hay espacio o ya no hay cabida como para compañías independientes como tal, ¿no? Justo nuestro mismo proyecto es un ejercicio como tal. Cada uno tiene su proyecto independiente, pero colaboramos en uno solo. Y así como eso suceden muchas cosas a la par. Esa independencia o esa autonomía que de alguna forma en algún tiempo fue como muy utilizada, ya no funciona. Nosotros lo vemos en la danza, por ejemplo, ya hay muy pocas compañías independientes en el país. Ya todos colaboran con todos, ¿no? Entonces, esto sucede de manera mucho más poderosa a nivel Latinoamérica. Todo el tiempo estamos colaborando, entonces entendernos también en ese contexto, pues. Me parece súper padre. Yo creo que podríamos platicar 2 horas sin Sí, ningún ¿verdad? problema. Podríamos hacer otra entrevista justamente para hablar de no solo del festival, sino de todos los proyectos que ustedes generan. Me gustaría que nos compartieran sus redes sociales, para dónde los podemos encontrar, si queremos ver la cartelera del festival, dónde podemos verla. Tenemos Facebook y en Instagram como Festival Internacional Primate Escénico. Ahí pueden seguirnos, estar al pendiente de todo lo que vamos a hacer. Y en la página web, que es primatescénico.com, ahí pueden checar la programación también. Ahí va a estar súper desglosada, específica, porque como son muchos días y muchas actividades, ahí pueden checar sobre todo la asistencia de las funciones y si les interesa ir a ver un poco de danza, que siempre son funciones súper bonitas. Hay un montón de propuestas, un montón. Entonces es una oportunidad
buena para ir a consumir, a ver danza, ¿no? Entonces sí, ahí pueden checar la programación. Bueno, pues sígalos en sus redes sociales, síganos a nosotros a Creativos Culturales en Facebook y en Instagram para que puedan escuchar no solo este podcast, sino todas las entrevistas que tenemos, que van a ser 10 en total. Y muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación. Y recuerden seguirnos en las redes sociales y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.